Existe un libro que la Iglesia Católica escondió de todo el mundo. No es un evangelio apócrifo, como muchos creen. No es el Corán original. Es un libro que, según la tradición, ¿verdad?, fue escrita por un ángel. Se llama el Sefer Raziel Hamalak, el libro del arcángel Raziel. Cuenta la leyenda que fue el primer libro que existió en la tierra, entregado por el mismo Raziel a Adán después de la expulsión del Edén. Este libro contiene los nombres secretos de Dios, instrucciones para invocar ángeles, hechizos de protección. O sea, contiene todo lo que la iglesia considera magia y superstición. Pero eso no es lo peor, ¿eh? Lo peor está en las últimas páginas. Ahí, este arcángel escribió algo que ni la iglesia se atreve a mencionar. El plano para abrir un portal. Un portal que comunicaría nuestro mundo con el lugar donde están los ángeles caídos. No un infierno, o sea, un espacio intermedio, una dimensión paralela, donde esos seres esperan desde el principio de los tiempos. La iglesia no escondió el libro solo por magia, no, lo escondió porque si alguien logra abrir ese portal, no se sabe que puede salir. Entonces, ¿qué les parece si hoy escribimos una página más en este diario paranormal? Miren, para entender por qué el Vaticano escondió el libro de Raziel, pues primero hay que entender qué es ese libro. Y la historia, como todas las que asustan a la iglesia, empieza en un lugar que ellos no pueden controlar: el jardín del Edén. Según la tradición cabalística, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, no estaban solos. Dios no los abandonó del todo. Dios les dio algo, un objeto, un arma de conocimiento, un libro. No era un libro común, dicen. No tenía hojas de papel ni tapas de cuero. Era un códice de luz, escrito en un idioma que los ángeles usan para comunicarse con el Creador. Y ese libro contenía todo lo que un humano necesitaba saber para sobrevivir en un mundo roto. Las propiedades de las piedras, los ciclos de los astros, los nombres secretos de Dios y cómo usarlos para pedir protección. El ángel encargado de entregar ese libro se llamaba Raziel, que su nombre en hebreo significa secreto de Dios. No era un guerrero como San Miguel, no era tampoco un mensajero como Gabriel, era el archivero celestial, el que sabía dónde estaba guardada toda la información más sensible del universo. Pues Adán recibió el libro, lo leyó y por fin entendió por qué el mundo era tan hostil. Aprendió a defenderse de los demonios que empezaron a poblarlo, Aprendió a curar las plantas, aprendió a invocar ángeles para que lo protegieran cuando las noches se volvían demasiado largas. Pero los ángeles sintieron envidia. No soportaban que un humano tuviera acceso a los mismos secretos que ellos. Así que se aliaron, robaron el libro y lo arrojaron al mar. El agua, para la tradición judía, es el elemento del caos. Lo que cae al mar se pierde. Entonces Adán se quedó sin libro. Lloró, rezó, y Dios, conmovido, le ordenó a Raziel que recuperara el libro del fondo del océano. Entonces el ángel se metió a las aguas primordiales, donde habían monstruos que ni la Biblia menciona, y rescató el códice. Lo devolvió a Adán. Pero el libro ya no era el mismo. Durante el tiempo que estuvo sumergido, las páginas se corrompieron, la tinta de ángel se mezcló con las aguas del caos y los caracteres sagrados cambiaron de significado. Lo que era un manual de salvación se convirtió en algunas secciones un manual de otra cosa.
Entonces, Adán usó el libro corrupto y la historia no dice qué pasó después. Solo que el libro, de alguna manera, sobrevivió a los siglos. Apareció en la corte del rey Salomón, que según la leyenda, usó sus conocimientos para controlar demonios. Entonces desapareció. Volvió a aparecer en la Europa medieval, donde cabalistas lo copiaron a escondidas. Hoy existen fragmentos en museos, páginas sueltas, capítulos incompletos. Pero la leyenda más aterradora dice que el Vaticano tiene una copia completa. Obviamente, no la original, ¿va? Esa, porque pues ya vemos que se corrompió, ¿va? Tiene una copia que ellos mismos restauraron, tradujeron y según ellos entendieron. Y lo que entendieron los asustó. En las páginas corruptas, donde el agua del caos distorsionó la escritura divina, encontraron algo que no debería existir. Instrucciones para abrir un portal al espacio intermedio. El lugar donde quedaron atrapados los ángeles que no eligieron bando en la guerra celestial, ni con Dios ni con Lucifer. Entonces, los que la iglesia prefiere no nombrar. Ese conocimiento no era para humanos, pero Dios permitió que el libro se dañara. Pero la iglesia, en su obsesión por controlar todo, tanto lo oculto como lo normal, decidió restaurarlo y ahora lo guarda en una caja bajo 7 llaves en un sótano que no aparece en ningún pinche lado. Y no para proteger al mundo del libro, para proteger al mundo de lo que el libro puede abrir. Mira, en el siguiente bloque vamos a meternos en ese archivo, donde tal vez encontremos algo que no te va a gustar. En el bloque anterior, les conté la historia del libro de Raciel, ¿verdad? O sea, cómo cayó al agua, se corrompió, y cómo la iglesia, en lugar de destruirlo, decidió restaurarlo y guardarlo. Ahora toca meternos en ese lugar, aunque para ser honestos, no deberías querer entrar. Bien, el archivo del Vaticano existe, todos lo sabemos, ¿verdad? No es una leyenda. Está dentro de la Ciudad del Vaticano y los investigadores pueden solicitar acceso si cumplen con los requisitos, pero la mayoría no sabe, ¿verdad? Es que ese archivo tiene varias capas. La primera es pública, ¿va? Obviamente con restricciones. La segunda está restringida y la tercera es la que no aparece en los mapas. No hay pasillos numerados, no hay estantes con etiquetas, solo una puerta de acero. Y al final de un corredor que los guías turísticos no mencionan, ¿va? Detrás de esa puerta, según fuentes que prefieren mantener el anonimato, ¿va? Hay una bóveda. Y dentro de la bóveda, una caja. Dicen que es de plomo, otros dicen que es de oro, ¿va? Pero vamos a ver. ¿Por qué plomo? Porque el plomo blanquea la radiación, pero no la radiación atómica, la radiación espiritual, dicen. Entonces, los objetos que emiten energía que no se pueden medir con instrumentos convencionales se guardan en cajas de plomo. Así los curas no se enferman. Y así los investigadores no tienen pesadillas. Dentro de esas cajas, según la leyenda que circula en los círculos de ocultismo académico, este libro de Raziel no es el original, porque pues ese se pudrió en el mar, ¿va? Es una copia que los propios teólogos del Vaticano restauraron, página por página, y fueron traduciendo del hebreo antiguo al latín y del latín al italiano y así sucesivamente. Lo que encontraron en esas páginas los asustó un chingo, tanto que decidieron no publicarlo. Fíjense, no censurarlo, no condenarlo, no, esconderlo. Las páginas recuperadas, aquellas que el agua del caos distorsionó, contienen instrucciones que no deberían estar en ningún libro. Describen un lugar, un lugar que no es el cielo, porque el cielo no necesita descripción. No es el infierno, porque el infierno ya está cartografiado por los teólogos, según ellos. Es un espacio intermedio,
una dimensión que existe entre ambos lados, donde la gravedad no funciona igual, donde el tiempo avanza a otro ritmo y donde habitan seres que la iglesia no sabe cómo, pues cómo clasificar, según yo. La tradición les llama los vigilantes, ángeles que bajaron a la tierra antes del diluvio. Según el libro de Enoch, ¿va? Y que fueron castigados por enseñar secretos a los humanos, pero esos vigilantes no están en el infierno, están en el espacio intermedio, atrapados, esperando, güey. Bueno, y muchos se apuntarán, ¿qué tiene que ver Raziel con todo esto? ¿A ¿Qué Raziel fue el único ángel que no fue castigado por revelar secretos? No, porque él lo hizo por orden del jefe, o sea, de Dios, güey. Los otros lo hicieron por rebeldía. Entonces la diferencia es útil, pero importante. El libro de Raziel contiene, según quienes han accedido a fragmentos de la copia de esa Vaticana, es un método para contactar a estos vigilantes. No para liberarlos, sino para preguntarles. Ellos saben cosas que los ángeles que se quedaron en el cielo no saben, porque ellos vivieron entre humanos. Vieron cómo piensa la carne, cómo sufre, cómo ama. Ese conocimiento para la iglesia es muy peligroso, porque si la gente puede contactar directamente con esos seres, sin necesidad de curas, sin necesidad de confesión, sin necesidad de intermediarios, entonces la iglesia sobra, güey. ¿Y qué creen? No puede permitirlo. Por eso escondieron el libro, no por maldad, por supervivencia. En el siguiente bloque vamos a abrir ese libro y lo que vamos a leer, mejor prepárate. Hemos recorrido un camino raro, desde el jardín del Edén hasta los sótanos del Vaticano, desde un ángel archivero hasta una caja de plomo. Ahora toca enfrentar la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué pasa si alguien logra abrir ese libro? Porque el libro de Raciel no es un texto para leer en voz alta, no sean pendejos. No es una novela de terror, es un manual de instrucciones, ¿verdad? Sus páginas, según los pocos que han podido verlas, no están escritas en un idioma que se pueda traducir, menos no completamente, ¿eh? Hay palabras que no tienen equivalente al italiano o al latino, ¿va? Son conceptos que no caben en la mente humana. Los teólogos que trabajaron en esa copia vaticana, los que restauraron las páginas corruptas, no salieron bien de todo de ese proyecto. O sea, no fueron héroes, no fueron mártires, fueron víctimas, güey. Los testimonios, los pocos que se han filtrado a lo largo de todos estos años, describen cosas que la ciencia no puede explicar. Uno de ellos, un sacerdote italiano de la década de 1950, comenzó a tener sueños recurrentes después de traducir solo 3 páginas. Empezó a soñar con una biblioteca sin paredes, donde los libros volaban y las palabras salían de las páginas como insectos, güey. En el sueño, una voz le decía, no leas más, eso no es para ti. El sacerdote, como buen humano, no hizo caso. Siguió traduciendo y los sueños se volvieron más culeros. Empezó a ver sombras con forma de ala en los pasillos de ahí de su casa. Escuchaba susurros en latín, pero no era el latín que él conocía, era más antiguo, dice, más gutural. Una noche, sus compañeros lo encontraron de rodillas frente a un espejo, llorando, repitiendo una y otra vez, ellos están aquí, ya llegaron. Lo internaron en un psiquiátrico, que era de la orden de la que pertenecía a él. Nunca volvió a hablar del libro,
Nunca volvió a hablar de nada, el güey, más bien. Otro caso más reciente fue en la década de los 90. Un historiador laico recibió permiso especial para consultar el documento del archivo. No sabía que existía la caja de plomo, según, o sea, alguien se la mostró. Alguien le permitió abrirla. El historiador pasó 3 horas, güey, en el libro. A la salida, estaba pálido, pálido el güey. No quiso tomar café el que le ofrecieron, no quiso hablar. Subió a su auto y manejó de regreso a su hotel. Esa noche, el personal del hotel lo encontró en el lobby, descalzo, con las manos ensangrentadas, el vato, diciendo que alguien lo había seguido desde Roma, güey. Nunca volvió a trabajar como historiador. Ahora vive en el norte de Italia, en una casa sin espejos, y recibe una pensión de fuentes anónimas, dicen. La iglesia, por supuesto, niega todo esto. Dicen que no hay ninguna caja de plomo, que el libro de Raziel está en manos de museos, que cualquiera puede consultar las copias digitalizadas. O sea, mienten, güey. Las copias digitalizadas son fragmentos, a páginas sueltas. Lo que ellos guardan es otra cosa. Pero bueno, tú te preguntarás, ¿qué chingados tiene ese libro que hace tanto daño? No es magia, no es brujería. Miren, según los que han podido verlo, un mapa energético del universo. No de las estrellas, no de los planos espirituales. Describe cómo se conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos y cómo hay un tercer plano, un espacio intermedio donde los seres que no encajan en ninguna categoría esperan desde el principio de los tiempos. Como dije antes, la tradición les llama a los vigilantes a estos vatos. O sea, esos ángeles del libro de Enoch que bajaron a la tierra y tomaron mujeres humanas y enseñaron los secretos prohibidos. Entonces la iglesia dice que esos ángeles están en el infierno. El libro de Raziel dice otra cosa, güey. Dice que no están ni en el cielo ni en el infierno. Están en un lugar que no tiene nombre. Y lo más cabrón, el libro contiene instrucciones para abrir un portal hacia ese lugar. No un ritual de magia negra con velas y cuchillos y la chingada. No, 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 no. Es un proceso más sutil. Un cambio en la percepción, una forma de ver el mundo que desbloquea la puerta, cosas así, güey. Si alguien logra completar ese proceso, podía contactar con los vigilantes, preguntarles lo que la iglesia no quiere que sepas y aprender lo que ellos aprendieron cuando caminaron entre humanos. ¿El riesgo? Pues el riesgo es que no solo contactes, güey, que los invites a pasar y que ellos, después de milenios encerrados, pues no se quieran ir, güey. Por eso, el Vaticano esconde ese libro, no por miedo, no es el miedo a que la gente lo lea, por miedo a que alguien lo entienda, güey. Y por miedo a lo que pueda salir cuando la puerta se abra. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta nota. El libro de Raziel. Ese manuscrito que, según la tradición, fue escrito por un ángel, entregado a Adán en el Edén, rescatado del fondo del mar y finalmente escondido en los sótanos del Vaticano. La iglesia no lo destruyó porque no pudo. No lo quemó porque las páginas no se quemaban, güey. Además, no lo exhibe porque los que lo leen no vuelven a ser los mismos, güey. Solo lo guarda en una caja de plomo bajo un chingo de llaves. Es un archivo que no aparece en los mapas. ¿Qué hay en ese libro? Ya lo dije, instrucciones para un portal, un pasaje hacia el espacio intermedio donde habitan los ángeles que no eligieron bando, los que la iglesia prefiere no nombrar, o sea, los vigilantes, güey. La iglesia no esconde el libro por maldad, no es un complot para ocultar la verdad, no. Lo esconde porque no sabe qué hacer con él.
porque cada vez que alguien lo ha abierto, algo sale de la chingada. Pesadillas, enfermedades, locura. O sea, un historiador que terminó en un hospital psiquiátrico, güey. Un sacerdote que hablaba en lenguas que nadie entendía. Miren, el libro no es malo, es peligroso, como el fuego, como el mar, como el conocimiento que no deberías tener y bla, bla, bla. El Vaticano reza para que nadie más lo encuentre. Pero los secretos, amigos, tienen una forma de salir a la luz, por más pinche y plomo que le pongas encima. Entonces, la pregunta no es si el libro existe, la pregunta es quién lo abrirá. Ahora, díganme ustedes, ¿creen que el Vaticano esconde un libro escrito por un ángel? Y si lo fue, ¿tú te atreverías a leerlo? ¿O prefieres no saber lo que hay detrás de una puerta? Déjame en los comentarios, ¿va? Y si llegaste hasta acá, ya te la sabes, suscríbete, activa la campanita y comparte esta nota con alguien que crea que la iglesia lo dice todo o que crea que no lo dice todo. Se despide usted, su amigo René del Libro Paranormal. Nos vemos en la próxima. Y es que la llave no te encuentra primero, carnal.